4 actividades específicas nos permiten abordar de manera articulada e integrada otro tipo de saberes. Tenemos contenidos de hacer con el inglés y contenidos de saber con el inglés. Vamos a regresar a ubicar estos contenidos del saber dentro de la tabla de contenido de la guía de renivelación. Como vimos, estos son contenidos del hacer, hablar, escuchar, leer y escribir. Y estos son contenidos del saber. Y aquí lo que el maestro tiene que preguntarse es, ¿qué necesita saber el estudiante sobre el inglés para poder reconocer y expresar palabras en saludos, despedida y situaciones de cortesía? Uno de los contenidos del saber es el lenguaje no verbal. En este caso, por ejemplo, los gestos de la cara, los movimientos con las manos, permiten al estudiante anticipar, aún sin contar con todo el vocabulario requerido en inglés, sí anticipar que se trata de un saludo o que alguien se está despidiendo o que me están pidiendo de manera cortés realizar alguna situación o actividad. Otro de los contenidos del saber es, por ejemplo, la escritura del nombre propio. Como en este caso nos encontramos en el ciclo 1, bueno, tenemos que tomar en cuenta que los estudiantes están en proceso de alfabetizarse. En consecuencia, escribir su nombre propio le permitirá tanto apoyar el trabajo realizado en su lengua materna, como entender que ciertas partes del lenguaje, tal como su nombre propio, va a ser utilizado también en situaciones de comunicación en el inglés. Cabe destacar que en los contenidos del saber con el inglés, como vemos en el cuadro que se desprende de hay 2 tipos de temas de reflexión o contenidos del saber. Los temas específicos, que ya ejemplificamos con el material de la guía, y los temas permanentes, que se refieren a los conceptos y propiedades de los textos orales y escritos. Vamos a ver un ejemplo de estos temas de reflexión permanente para comprender por qué le llamamos permanentes. Por ejemplo, tenemos el caso de propósito y destinatario de textos orales y escritos, que en el ejemplo de situación comunicativa de saludar, podemos entender que el propósito de saludar a alguien es mostrarle una situación de afecto o una relación que permita iniciar una conversación. Y el destinatario de ese saludo permitirá entender que no se saluda igual a un maestro que a un compañero o que a un familiar. En este sentido, trabajar con el propósito y el destinatario es uno de los temas de reflexión permanentes a lo largo tanto de la guía de renivelación como de los programas de estudio, porque el ubicar al destinatario y entender el propósito de comunicación son 2 pilares esenciales de la competencia comunicativa en lengua extranjera, en inglés. Otro, por ejemplo, de los temas permanentes, en el caso del conocimiento del sistema de escritura, es el repertorio de palabras propio de las actividades del lenguaje. Es decir, en el caso del saludo y la despedida, vamos a utilizar palabras pertinentes a esa práctica y que tienen que ver con hola, buenos días, buenas tardes, y cada una de ellas implicará tener en cuenta al destinatario y el propósito de la comunicación. De esta manera podemos ver cómo los contenidos del hacer
y los contenidos del saber están articulados en una situación de comunicación particular, es decir, en una práctica social del lenguaje, que a su vez tiene como referencia los estándares de logro nacionales e internacionales. Siguiente diapositiva. En resumen, tenemos orientaciones didácticas, vamos a centrarnos en 6 en particular. Primera, conocer a los estudiantes del grupo, y eso implica que si la guía de renivelación la voy a utilizar a lo largo de mes y medio, 2 meses, tengo que hacer el esfuerzo por conocer qué saben del inglés estos estudiantes, cómo están en lengua materna, qué tipo de contacto tienen con la comunicación oral y escrita en general, para poder determinar cuáles son los temas de reflexión y los contenidos del hacer más pertinentes a trabajar o a profundizar en cada caso. Una vez que conozco las características de los estudiantes, entonces es posible que yo defina tiempos para cada uno de esos contenidos de aprendizaje y decidir, por ejemplo, el tiempo y el orden. Decidir, por ejemplo, que el saludo, la despedida y la cortesía la voy a trabajar a lo largo de 2 semanas y voy a primero trabajar el saludo, después la despedida y después las expresiones de cortesía. Sin embargo, puede haber casos en donde conviene saltarse el saludo y la despedida porque los estudiantes lo conocen bastante bien y concentrarse en las expresiones de cortesía que se van a realizar a lo largo de todo el grado y que van a permitir un ambiente de trabajo agradable y cooperativo. Entonces, en el punto 3 tenemos como una orientación revisar los ejemplos de situaciones comunicativas. Lo vamos a ver más adelante. El número 4 implica seleccionar los temas de reflexión, los contenidos del saber, por supuesto, que son pertinentes a cada habilidad. El 5, valorar las sugerencias de estrategias para abordar los contenidos. Y el 6, evaluar el avance y los logros de los estudiantes. ¿Cómo trabajar los contenidos de la guía? Bueno, empecemos por la primera orientación. Seleccionar los contenidos del hacer y del saber con los que se iniciará el trabajo. En nuestro ejemplo, ubicado en el ciclo 1, hemos elegido como contenido del hacer, reconocer y expresar palabras utilizadas en expresiones de saludo, despedida y cortesía. Y en contenido del saber, el lenguaje no verbal, que es un tema de reflexión específico. La escritura del nombre propio, que también es un tema de reflexión específico. Y la direccionalidad de la escritura, que es un contenido permanente, y que en este caso se trata de un contenido particular para los niños que están en proceso de alfabetización. Entender que se escribe de izquierda a derecha, por ejemplo. Otra de las sugerencias es elegir las actividades sugeridas o decidir otras pertinentes para abordar los contenidos y definir los tiempos que se les destinará. En este caso estamos sugiriendo 4 horas y media para trabajar al menos estas 4 actividades, que puede ser de mayor profundidad o menor profundidad. Explorar y modelar situaciones de saludo, lo cual nos puede llevar a, no sé, 20 minutos, 15 minutos, dependiendo de las necesidades características de los niños. Reconocer palabras de saludo, buenos días, hola. Practicar las situaciones de saludo, despedida y cortesía, para lograr que los niños también participen de situaciones reales de comunicación, y participar en la escritura de palabras, en expresiones de saludo. Sabemos que los niños aún no escriben de manera convencional, sin embargo, sí pueden participar en la escritura de estas palabras en inglés, dictándosela al maestro o realizando otras estrategias que considere pertinente. Como orientación número 3, tenemos, por ejemplo, revisar los ejemplos sugeridos para determinar la situación comunicativa que permitirá el tratamiento del contenido. En este caso tenemos 4 ejemplos, que son, aquí los podemos ver. Tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3 y el ejemplo 4.
Por supuesto, el profesor verá si estos ejemplos son suficientes o son los adecuados para cada uno de sus grupos. Junto con estos ejemplos, cuando uno los empieza a leer, entonces se le empiezan a ocurrir ciertos materiales que pueden apoyar el trabajo con esos ejemplos. Y aquí tenemos ciertos materiales que podrían apoyar y que son totalmente gráficos. En el primero, bueno, como ustedes ven, es una situación de saludo que podría ser en la mañana, en la tarde, en la noche, y por eso se pone, por ejemplo, un gallo. Claro que el profesor verá cuál es el dibujo más adecuado. Aquí, pues, convendría pensar entre todos, ¿verdad?, cómo sugerir en el segundo ejemplo algún tipo de símbolo que permite entender que es por la tarde. Y otro que es una situación de despedida y otro que es una situación de silencio, por favor, aunque falta el por favor aquí. Se le plantea al profesor seleccionar los temas de reflexión pertinentes a cada habilidad, que esto ya lo vimos y aquí tenemos concentrados los temas de reflexión específicos y permanentes para esta actividad específica con el lenguaje. Y por último, es necesario que el profesor empiece a crear, a pensar qué tipo de instrumentos utilizará para valorar el desempeño y desarrollo de sus estudiantes en este mes y medio o de 2 meses que trabajó con la guía de renivelación, de manera que cuente con una serie de información que le permita ir interviniendo a lo largo del grado escolar para cumplir las metas propuestas. Este es un ejemplo solamente de un instrumento que permite al maestro registrar cómo está en 2 habilidades, la comprensión auditiva y la expresión oral. En este caso, la comprensión auditiva se puede traducir en si el estudiante identifica acertadamente emisor y receptor, palabras aisladas y expresiones de uso común en la situación de comunicación desarrollada como ejemplo a lo largo de esta presentación, expresiones de saludo y despedida. Y en el caso de expresión oral, si el alumno puede completar expresiones y responder con lenguaje no verbal y monosílabos a intercambios habituales producidos en ambientes sociales conocidos. Otra vez en la situación de comunicación elegida, es decir, el de saludo, despedida y cortesía. Este es solo un ejemplo, entonces para poder evaluar estos 2 contenidos de aprendizaje, se proponen aquí 4 números que tienen como referencia un valor en esta tabla de aquí, ¿ah? Entonces tenemos en el valor 1, es este mismo contenido, identificar al emisor y receptor, lo hace rara vez, entonces le ponemos un rango numérico para poder contar tanto con una evaluación cualitativa como con una cuantitativa. El 2 tiene como referencia numérica de 6 a 7.4 y la cualitativa es que solo a veces identifica al emisor y receptor. El 3 de 7.5 a 8.9 y es generalmente, usualmente, frecuentemente identifica al emisor y receptor. Y el nivel 4 que es el logrado, es decir, identifica al emisor y receptor, palabras aisladas y expresiones de uso común. Este es solo un ejemplo de instrumento. El profesor, una vez que haya estudiado el programa de estudio correspondiente a su grado y los correspondientes al ciclo, podrá crear los instrumentos que requiera para esta guía de renivelación y para otras situaciones. Bueno, espero haber resuelto algunas de las dudas referentes a la guía de renivelación del ciclo 1, dado que son muy diferentes los estudiantes en cada ciclo. En otras ocasiones trabajaremos particularmente con la guía de renivelación del ciclo 2 y en otro video también trabajaremos un ejemplo con la guía de renivelación del ciclo 3. Muchas gracias.